espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título y la foto de este video, vamos a estar haciendo otro tutorial de ropa interior y hoy les traigo este diseño de panty de cintura súper alta que yo sé que a algunos les va a gustar. En mi página web, en todos los moldes que tengo de lencería, no tenía uno de una cintura que fuera mucho más alta, que tuviera más cobertura, y realmente quería hacer esta silueta porque sé que a algunas personas les gusta este tipo de panty. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este panty lo vas a encontrar en la descripción del video. Hay una parte que dice descarga el molde aquí, que tiene un link que los redirige a mi página web donde ustedes hacen la descarga. Y para no hacer esta intro más larga, vamos a empezar de una vez con este tutorial. Para hacer este panty vas a necesitar algo de encaje tipo blonda, el que viene por metro y no el que es como una tira ancha. Yo voy a estar usando este que tiene un diseño de rayas. También vas a necesitar algo de licra, te recomiendo que sea licra de algodón. Vas a necesitar aproximadamente 3 metros de sesgo elástico, bies elástico o elástico partido, hilo normal de poliéster, hilo nylon, hilaza o hilo de fileteadora, tijeras y alfileres. Lo primero que vamos a hacer es tomar la pieza del delantero. Esta yo la corté una vez en el encaje y una vez en licra para crearle un forro, y vamos a tomar también las piezas del posterior, que son estas piezas grandes de acá. La parte más larga de estas es la que va hacia el posterior y la parte más corta es la que va a ir cosida a la parte del delantero. Para esto quiero que la costura quede entalegada, así que voy a tomar primero la parte del delantero que está en encaje y la voy a ubicar derecho con derecho sobre una de las piezas del posterior. Luego voy a tomar la pieza que corté en licra y la voy a ubicar el derecho de la licra con el revés del encaje, y voy a tomar estas tres piezas juntas como lo estás viendo en el video para sujetarla con varios alfileres. Y ahora que ya tenemos este lado sujetado, vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado del posterior. Para esto voy a devolver la tela del delantero justo a su posición inicial, tratando de que ustedes entiendan bien cómo posicionar la tela. En este caso voy a ubicar el posterior sobre el otro lado del delantero, derecho con derecho, y voy a sujetar con un par de alfileres para que esta pieza no se me pierda y yo saber que este sí es el derecho con el derecho de estas dos piezas. Luego voy a voltear nuevamente la pieza del delantero a como estaba anteriormente, y ya con esto así ven cómo las tres piezas casan perfecto. Voy a quitar los alfileres que puse ahorita y voy a sujetar estas tres piezas por el otro lado del delantero. La idea es que cosamos las dos piezas del delantero con la pieza del posterior en una sola pasada. Al final debes tener algo así. Tendrías el delantero con encaje en la parte de arriba, luego en el medio tendrías algo doblados los dos posteriores y por debajo la parte del delantero que va en licra. Ya con estas tres capas de tela vamos a pasar una costura por estos dos bordes. Para hacer este panty voy a estar utilizando mi fileteadora con el hilo nylon y la puntada de 3 hilos. Yo te recomiendo utilizar la puntada de 4 hilos si los huequitos del diseño de tu encaje son muy grandes. En este caso la puntada de 3 hilos es apenas lo necesario para esta tela que estoy utilizando. Esta puntada la pasé por los dos bordes que te mostré anteriormente, y si tú no cuentas con una fileteadora no hay problema, puedes utilizar tu máquina familiar con la puntada de zigzag o el zigzag de tejido de punto. En este video que te aparece en pantalla te explico diferentes formas de coser tejido de punto, telas que estiran utilizando únicamente las puntadas de tu máquina familiar. Al final este es el resultado de la costura, queda algo así, y si le damos la vuelta a esta pieza hacia el derecho ven que ambas costuras quedan entalegadas. Quiere decir que el margen de costura no queda visible, sino que queda entre las dos capas de tela del delantero. Y en este punto ya debes tener algo así. Vamos a tomar el refuerzo en encaje y por la parte más ancha lo vamos a ubicar derecho con derecho de la tela sobre el delantero. Luego vamos a hacer esto mismo con el forro, pero lo vamos a poner en la parte de abajo, haciendo una especie de sándwich entre las cuatro telas, y estas piezas las voy a sujetar con un alfiler para poder coserlas con la fileteadora.
Al final este es el resultado. Como ven, es una puntada sencilla y cuando doblamos el refuerzo hacia abajo la tela se ve algo así. La costura también queda entalegada entre esas dos capas de tela, lo cual le da un acabado mucho más pulido a nuestro panty. Y a este punto ya debemos tener algo así. Ahora voy a sujetar muy bien esas dos capas del refuerzo con algunos alfileres y también voy a cortar esas punticas que quedaron después de la costura de la fileteadora para que en el siguiente paso no tenga bultos de tela que me estorben con la costura. Ya con esto listo, vamos a pasar a coser el sesgo elástico o el elástico partido por toda la entrepierna y por la cintura de nuestro panty. Y para este paso voy a estar utilizando nuevamente mi guía para coser sesgo elástico. Este prensatela se los muestro más a detalle en el video que les está apareciendo en pantalla. Nuevamente estoy cosiendo con la puntada de zigzag de 3 puntos, que es la que más me gusta para coser este tipo de insumos. Y al principio fue un poco enredado. Esa es la primera vez que utilizaba esta guía para coser encaje. Solamente la había utilizado para coser licras de algodón y de poliéster. Y sí, hay que tener cuidado con la costura, hay que coser un poco más despacio de lo normal porque esta tela es un poco más resbaladiza que las licras. Así que después de pasar esta primera costura, que es la de la cintura con un poco de esfuerzo, decidí bajarle manualmente la velocidad a mi máquina de coser para así coser siempre a velocidad despacio y que la costura me quedara mucho mejor en la entrepierna. Si tú no cuentas con este prensatelas, no te preocupes, ya tengo un video donde explico cómo coser este insumo de forma manual con nuestro prensatelas regular de la máquina. Al final este es el resultado de la costura. Como ven, quedó bastante bien, aunque sí tuve unos tropiezos en el camino, pero lo importante es que la tela puede estirar perfectamente sin que se reviente la puntada. Ahora que ya tenemos algo así, vamos a doblar el panty a la mitad, derecho con derecho de la tela, y vamos a sujetar la parte del posterior en ese lado que nos falta por cerrar. Esto lo sujeté con algunos alfileres para poder llevarlo a la máquina. Y nuevamente cosí esta parte del panty con mi fileteadora y la puntada de 3 hilos. Al final este es el resultado de la costura. Y hasta este punto ya debemos tener algo así. Nuestro panty está prácticamente terminado. Para terminar de cerrarlo, vamos a tomar el panty nuevamente derecho con derecho de la tela y vamos a juntar la parte de abajo para poder cerrarla también con la costura de la fileteadora. Cuando termines de cerrar el panty ya debes tener algo así y lo único que nos falta para terminar son los detalles finales. Para esto vamos a estar doblando el hilo sobrante de la fileteadora hacia abajo para pespuntar el margen de costura del sesgo de la cintura y de la unión de la entrepierna en la parte del refuerzo con una puntada de presilla. Esto se los explico más a detalle en mi video sobre trucos para coser ropa interior. Voy a sujetar estos 3 puntos con algunos alfileres y los voy a llevar a la máquina para mostrarles más de cerca. Y como se los mencioné en ese video, algo que me gusta hacer es dejar el hilo sobrante de la fileteadora más largo para doblarlo hacia adentro y esconderlo debajo de una puntada de presilla que simulo con mi prensatelas de doble arrastre. Como pueden ver, la costura queda bastante pulida y asemeja muy bien lo que sería una costura de una máquina industrial. Esto mismo lo hago tanto en la cintura, donde se empata el sesgo elástico en el posterior, como en la parte de abajo, donde se unen los sesgos elásticos de la entrepierna. Al final este es el resultado, como pueden ver, bastante pulido en las 3 partes donde les menciono que hice esta puntada. Como pudieron ver, hacer este diseño de panty fue bastante sencillo. La verdad me gustó mucho la combinación de esta blonda con rayitas con la licra color marfil. Siento que le da un acabado muy pulido haber dejado las costuras entalegadas en la parte del frente. Y como se los mencioné en la introducción, este panty es de tiro súper alto, quiere decir que llega arriba del ombligo. Ya el año pasado les dejé otro tutorial de un panty que era tiro alto. La diferencia es que llega justo abajo
debajo del ombligo, es un poco más abajo, pero sí sentía que hacía falta uno que fuera un poco más alto a la cintura. Recuerden que estos moldes de lencería son únicamente para uso personal. Si tú tienes una marca o emprendimiento y quieres utilizar los moldes para vender ropa, te invito a que veas las licencias comerciales, en especial los combo emprendedor, que son unos combos pensados precisamente para los emprendedores. El link también se los voy a dejar abajo en la descripción. También les recuerdo, si no vieron el video del viernes pasado, que tenemos un sorteo en Instagram. Estamos sorteando un molde del servicio de moldería para que vayan a ver cómo participar. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este video y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido, además de que es una excelente forma de apoyar este canal. Y si quieres seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrate de suscribirte porque tenemos videos nuevos todos los viernes sobre confección o temas relacionados. Muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan al video del siguiente viernes, les recomiendo ver esta lista de reproducción donde tengo más tutoriales de lencería, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.